La clase de hoy entonces veremos el espacio tangente de una variedad diferenciable y quiénes son los vectores tangentes a una variedad diferenciable en un punto, así como su espacio dual. Los vectores tangentes a una variedad hay que definirlos primero y ahora vamos a tener un pequeño problema con la definición porque a diferencia de cuando trabajamos en superficies, no estamos trabajando directamente en espacios que son versiones del espacio euclidiano. Entonces vamos a tener que prestar particular atención ahí. Ya que tengamos una expresión para los vectores tangentes de una variedad, vamos a ver quiénes son las diferenciales de funciones. Recuerden que las funciones son las que tienen de rango a los reales. Y el espacio tangente y su espacio dual ya los vamos a definir bien con todo y quiénes son sus bases, que ya será algo muy rápido porque ya tenemos las nociones. Entonces vamos a empezar recordando un concepto que ya habíamos definido para las superficies y era el concepto de curva regular. Entonces habíamos dicho que una curva regular que estaba contenida en la superficie la podíamos parametrizar con un parámetro t, que el parámetro estaba en un intervalo de los reales. Pero ahorita ustedes obviamente, la curva regular estaba contenida en R3. ¿Por qué? Porque la curva regular estaba contenida en la superficie. Pero ahorita yo les estoy diciendo que vamos a tomar una curva regular parametrizada y contenida en la variedad. Pero ¿cómo está eso, no? Bueno, vean que aquí la estoy parametrizando igual como si hablara yo de una curva parametrizada en R. Entonces lo que vamos a hacer es definir una aplicación desde R a la variedad. Obviamente a un abierto de la variedad. Y entonces esta aplicación, si yo aquí tengo mi variedad, quizá yo no sé cómo se comporte, pero yo aquí tengo mi curva real, mi línea mi recta real, en la que tengo mi abierto, mi intervalo, del cual ya sabemos voy a elegir que el centro sea P, y entonces este mapeo alfa me va a llevar de aquí, de este abierto, a la variedad, donde yo voy a poder encontrar un abierto U en el cual estará P. Entonces básicamente estoy definiendo una curva que está contenida en la variedad, tal que evaluada en el parámetro 0 que está aquí es P. Pues formalmente es esto que les comentaba. La aplicación alfa o el mapeo alfa va a ir desde un intervalo en los reales hasta un abierto en mi variedad. Como sabemos, podemos elegir al intervalo en los reales tal que esté centrado alrededor de P. Esto quiere decir que pues simplemente voy a tomar aquí a P y entonces como está en mi curva, en mi recta real, pues voy a tomar menos epsilon, epsilon. De tal manera que alfa en 0 sea igual a P. Y el parámetro va a estar dentro de este intervalo. Ahora, pues ya habíamos visto simplemente cuando tratamos superficies que había un montón de curvas que cumplían con esto, ¿no? Que las curvas evaluadas en 0 eran P. Cuanto más en una variedad en la que no sabemos cómo se comportan las cosas. Entonces, si yo aquí en la variedad tengo, digamos, esta curva contenida totalmente, tal que evaluada en 0 es P, pero también tengo esta otra curva
que evaluado en 0 también es P. Y luego tengo esta otra curva que también aquí es P. Entonces, ¿cómo sé cuál voy a tomar o cómo sé en términos de quién voy a tomar el vector tangente? Porque a lo mejor cada una de esas tiene un vector tangente, a lo mejor una aquí, a lo mejor la otra acá, a lo mejor la otra lo tiene por acá. Entonces, ¿cómo sé cuál me vale para definir al vector tangente a P, a la variedad en ese punto P? Bueno, para empezar vamos a definir al conjunto de todas las curvas que cumplen que evaluadas en 0 son P. Y simplemente lo defino de esta manera. El conjunto de curvas que evaluadas en 0 dan P son las alfas i en su intervalo que van de menos epsilon i a epsilon i, contenido en los reales, y todas caen a este abierto de la variedad, tal que, ya sabemos, epsilon es mayor que 0, y todas las alfas i evaluadas en 0 dan P. Y obviamente, bueno, el i simplemente es un índice del conjunto de índices J. Ahora, como les decía, desde la clase pasada, no tiene caso que yo trate de hablar de diferenciabilidad directamente en la variedad, porque yo no sé qué está pasando. Ya hablamos de que podía yo imponer una estructura diferenciable en la variedad, pero la estructura diferenciable de la variedad no era otra más que aquella que me daba un atlas diferenciable. Y ese atlas diferenciable estaba compuesto de distintas cartas coordenadas de la variedad, tales que cada una de estas cartas coordenadas era compatible diferencialmente la una con la otra. Es decir, que el cambio de carta coordenada entre cada uno de estos elementos del atlas era diferenciable, era un difeomorfismo. Entonces, en realidad, no estoy hablando de diferenciabilidad sobre la variedad. ¿Por qué? Porque estas cartas coordenadas me llevan los puntos de la variedad a Rn. Y entonces, si yo estoy estableciendo mi estructura diferenciable de la variedad con respecto a los elementos del atlas, que son las cartas coordenadas que me llevan las cosas a Rn, entonces en realidad mi estructura diferenciable me está hablando de cómo se comporta la variedad en Rn, en términos de Rn. Entonces no tiene caso hablar de la diferenciabilidad en términos de la variedad. Sí tiene caso hablar de la diferenciabilidad de la variedad, pero siempre y cuando estemos en Rn. Entonces, para poder estudiar los vectores tangentes a las curvas alfa y, vamos a tener que hacer uso de las cartas coordenadas que me van a llevar, si cada alfa me lleva de R a M, pues yo voy a tener que encontrar una manera de llegar de M a Rn. Pero ya sabemos cómo hacer eso y es a través de las cartas coordenadas. Entonces, consideremos a una carta coordenada que, como les decía, no podemos considerar a cualquier carta coordenada porque para que podamos hablar de diferenciabilidad tiene que ser parte de la estructura diferenciable de la variedad. Si la carta coordenada no es diferenciable, pues no tiene caso que la tome porque no voy a poder hacer cálculo con esa carta coordenada. Entonces voy a considerar a la carta coordenada phi para el entorno U y voy a considerar un punto P en el abierto U de mi variedad. Para empezar, sabemos que la carta coordenada parte de mi abierto y me lleva hasta otro abierto en Rn. Eso ya lo sabíamos. Entonces, si yo compongo a phi con alguna de las curvas alfa i de mi conjunto de curvas que pasan por P y que justamente evaluadas en 0 son P, entonces la composición me va a llevar, recordemos que cada una de estas curvas me lleva desde su intervalo hasta el abierto y phi me lleva desde el abierto hasta Rn,
Entonces la composición me va a llevar desde el intervalo hasta el abierto en Rn. Y entonces ya tengo una manera de describir a mi curva de la variedad que pasa por P justamente en su punto cero, pero en términos de Rn. Y de hecho podríamos incluso decir, y lo diremos más adelante, que esto de aquí es otra curva. Una curva que ya está completamente definida de los reales a Rn. Entonces aquí yo ya no tengo ningún problema hablando de la diferenciabilidad de esta curva. Aunque cuando esté hablando de la diferenciabilidad de esta curva, voy a hablar implícitamente de los vectores tangentes a la variedad. Muy bien, entonces ahora nos preguntamos si el vector tangente a P depende de qué curva yo elija, ¿no? Porque pues puedo fijar cada una de estas cartas coordenadas. Pero ahora yo quiero, como ya les decía, yo sé que hay un montón de curvas que cumplen con las características que les pusimos a justamente los elementos del conjunto de curvas que pasaban por P en cero, ¿no? Entonces, yo quiero saber si el vector tangente a P depende de qué curva yo elija. Y vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque primero vamos a definir cuándo dos curvas, alfa i y alfa j, en nuestro conjunto son equivalentes. Y esta imposición nos va a permitir precisamente que no dependa nuestro vector tangente. Esto simplemente quiere decir que dt, la derivada con respecto al parámetro de mi composición, evaluada en cero, sea igual a la derivada con respecto al parámetro de mi composición en la otra curva igualada en cero. Es decir, yo voy a decir que estas dos curvas son equivalentes si su vector tangente es igual. ¿Por qué? Véanlo como que este es la curva gamma i y esta es la curva gamma j. Las dos cumplen que en cero son igual a P. Pero yo no tengo manera de saber si estas dos curvas son equivalentes. La manera de saber si son equivalentes o no es a través de sus vectores tangentes. Si el vector tangente de mi curva gamma i en cero es igual al vector tangente de la curva gamma j en cero, entonces yo digo que gamma i es equivalente a gamma j. ¿Esto qué quiere decir? Que recordemos que esto de acá era P y esto de acá también era P. Entonces, la diferencial con respecto al tiempo de phi evaluada en cada una de mis curvas, pues no puede ser otra que phi, la diferencial con respecto al parámetro t, de phi evaluada en P. Imagínense que yo tuviera que esto no fuera igual a esto. Pero yo sé que esta de aquí es P y yo sé que esta de acá es P. Entonces básicamente lo que estaría diciendo esta desigualdad sería que el vector tangente a P bajo esta parametrización no es igual al vector tangente a P bajo la misma carta coordenada. Y esto pues sería una reverenda contradicción. Muy bien, entonces ahora lo que me interesa va a ser preguntarme qué pasa si yo tengo dos cartas coordenadas diferentes, tales que las dos forman parte de mi estructura diferenciable. Recuerden que cada una de estas me va a dar un vector en Rn. Entonces yo puedo escribir este vector simplemente como sus coordenadas.
Y al otro vector, que me da la otra carta coordenada, lo puedo escribir como sus coordenadas x tilde b. Entonces, yo voy a denotar a phi p por xa y a phi tilde p por x tilde b. Y estas van a ser la aésima y bésima coordenadas de p bajo cada una de estas cartas coordenadas phi y phi tilde de estos dos abiertos, que recordemos que vimos la clase pasada, su intersección debe ser distinta del vacío y particularmente P debe estar en esta intersección. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿cuál va a ser el vector tangente a XA que, además de esto, yo puedo definir en términos del parámetro T? ¿Cómo sé que lo puedo definir en términos del parámetro T? Fácil, ¿no? Porque yo tengo que phi de P es igual a phi. ¿Y quién era P? Pues recordemos que cada curva evaluada en 0 era P. Entonces, yo puedo escribir a P como alfa i evaluada en 0. Y entonces, para un punto cualquiera, phi de P va a ser igual a phi de alfa i de T. De esta manera, yo tengo mi expresión para las componentes del vector que me da esta carta coordenada en Rn, pero en términos del parámetro T. Y ahora sí ya puedo proceder a encontrar cuál es su vector tangente, es decir, su derivada con respecto a ese parámetro. Y lo mismo para el otro vector, que es x tilde b, ¿no? Simplemente que ahora estoy tratando con la otra carta coordenada y por lo tanto quiero tratar no con la misma curva, sino con otra curva. Ya veremos qué pasa cuando querramos usar la misma curva bajo distintas cartas coordenadas. Vamos a recordar las expresiones que vimos la lección pasada para cambios de cartas coordenadas, que eran, si yo tenía a P igual a XA, entonces phi de P igual a XA, entonces P era la inversa de phi sobre XA. Pero sabemos que P es igual a alfa i de 0. Entonces, esto va a ser igual a alfa i de 0. Lo mismo para P, pero bajo esta carta coordenada. Phi tilde de P era igual a x tilde B. Entonces, P va a ser igual a phi tilde inversa de x tilde B. Pero P también era igual a alfa j de 0. Entonces tengo esta igualdad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular precisamente la diferencial del cambio de coordenadas o la matriz jacobiana? Bueno, pues en ese caso no voy a hacer otra cosa más que la bien conocida regla de la cadena, que es, yo tengo esto, pero recordemos que x tilde b no es otra cosa que phi tilde, de P derivado con respecto a XA. Y yo tengo que derivar a lo que está aquí adentro, que es derivada de P sobre esto de acá. Simplemente estoy desarrollando. ¿Quién es P? Bueno, pues P era esto de aquí. Entonces, en lugar de poner P, voy a poner esto de acá. Y puedo hacer la composición sin ningún problema de esto de acá, que claramente cuando lo derive con respecto a me va a dar esto,
que es esto de aquí. Pero ahora ya no lo tengo en términos de las coordenadas del vector en Rn, sino que lo tengo en términos de la carta coordenada aplicada sobre una curva en el parámetro t igual a 0. Además, yo puedo hacer otra cosa, que es, en lugar de poner p así, como esto, escribir a p como esto de acá, que también era válido, ¿no? Y entonces, cuando yo tenga que derivar a p, voy a tener que derivar esto. Pero esto de aquí, ¿quién era? Era esta otra curva. Y entonces, aquí simplemente puse esto para que no pensaran que salió de la nada, pero yo lo puedo volver a poner como p. La que me importa es esta parte de aquí, que puedo poner como alfa i de 0, en lugar de alfa j de 0. Y ahora sí, vuelvo a hacer la composición, y esto me queda de esta manera. Entonces fíjense que en realidad no importa la curva con la que yo esté haciendo la composición. Claro, siempre y cuando estas curvas estén aquí y sean equivalentes, eso ya lo veremos, pero en realidad no importa la curva. Este cambio de coordenadas siempre tiene que ser igual. Entonces, el vector tangente a P es independiente a la curva, siempre que ésta sea parte de nuestro conjunto de curvas que cumple lo que ya queríamos. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Bueno, para empezar, vamos a tomar la derivada con respecto al parámetro de esto de aquí. ¿Por qué de esto de aquí? Porque este no es otra cosa que phi de P. Bueno, pero yo a esta curva, alfa j de 0, la puedo escribir, como ya vimos, como phi tilde inversa sobre x tilde b. Y entonces simplemente lo escribo así. Y ahora voy a aplicar un trucazo que simplemente es cambiar otra vez a x tilde b, que si ustedes se acuerdan, x tilde b era phi tilde de p. ¿Pero quién era p? Pues p era phi a la menos 1 de x a. Y entonces, en lugar de poner x tilde b, voy a poner todo esto de aquí y me queda de esta manera. ¿Por qué? Porque yo tenía esto y ahora, en lugar de aplicárselo a x tilde b, se lo voy a aplicar a esto de acá, que es simplemente lo equivalente a componer con phi tilde compuesto con phi inversa y todo esto aplicado a x a. Y a esto es a lo que le voy a sacar la derivada con respecto al parámetro. Oye, pero esto se cancela todo y en realidad no estamos haciendo nada. Sí, porque esto es la identidad y esto es la identidad. Y entonces salimos con lo mismo porque se lo estamos aplicando a esto. Ya lo sé. Pero si aplicamos la regla de la cadena con respecto a esta derivada, nos va a dar lo siguiente. Primero, fíjense que esto de aquí, ¿quién es? Phi a la menos 1 de x a no es otra cosa que esta curva. Y sí, puedo comenzar cancelando esto, bueno, que me dé la identidad, y usando nada más este hecho. Y entonces yo empecé con mi carta coordenada phi aplicada a la curva alfa j, y ahorita ya tengo mi carta coordenada phi aplicada a mi curva alfa i. Puedo hacer lo mismo para phi tilde, que no es otra cosa que hacer esto de acá,
Recordemos que alfa i de 0 es phi inversa de xa. Y ahora lo que voy a hacer es escribir xa como phi de p y ap como phi tilde a la menos 1 de x tilde b. Y entonces me van a quedar estas composiciones. Pero esta parte de aquí, yo ya sé que es alfa j de 0. Y esto es la identidad, entonces se muere. Y me queda la composición de phi tilde con alfa j de 0. Y esto son lo mismo. Entonces, no importa qué curva yo elija. Las curvas, el vector tangente va a ser independiente de la curva siempre que esta curva sea parte de nuestro conjunto. Ahora, la expresión explícita para los vectores tangentes a P, para cualquier curva alfa que forme parte de nuestro conjunto, ya la vamos a calcular porque ya nada más estábamos dando vueltas, evitando hacer el trabajo sucio, es calcular esto. Estamos tomando ahorita una curva fija. De manera, digamos, triquiñuelosa, yo puedo simplemente meter esto de aquí, que es la identidad, y no pasa nada. Y aplicando la regla de la cadena, pues tengo que derivar con respecto al tiempo lo que queda adentro del argumento, porque esto sería phi a la menos 1 de phi alfa 0. Entonces tengo que derivar con respecto al tiempo lo que está aquí adentro y con respecto a las coordenadas lo que queda aquí afuera. Entonces, derivado con respecto al tiempo, esto de acá es en realidad lo mismo de aquí afuera. Y estoy ganando esta parte de aquí con respecto a las coordenadas. Pero dense cuenta que está evaluado en phi de p. ¿Por qué? Yo sé que esto puede parecer algo extraño, pero ¿quién es phi de p? Phi de p es justamente esto de aquí, porque alfa de 0 es p y phi evaluado en alfa de 0 es phi de p. Ahora, si yo eso se lo meto aquí, me va a dar este con este, me va a dar simplemente p y me va a dar phi de p. Entonces, en realidad, estoy tomando la parcial con respecto a las coordenadas de mi carta coordenada de phi de p. Eso es lo que dice este término todo extraño. No estoy haciendo nada. En realidad, lo que hice fue expresar de una manera extraña la regla de la cadena, que de otro modo me hubiera quedado así. Pero si lo escribo así, puedo darme el lujo de hacer esto de acá, que es simplemente, como esto también es phi de p, y dijimos que phi de p era igual a xa, pues esto va a ser la derivada con respecto al parámetro de xa, y esto ya lo puedo escribir así sin ningún problema. Pero dense cuenta que esto es lo mismo que esto. Entonces, esto va a ser nada más y nada menos que 1. Y lo único que me va a quedar es que si yo dejo fija la curva, solo voy a tener la derivada con respecto al tiempo de las componentes del vector. Pero ese no es el caso más general. De hecho, yo diría
que ese caso ni siquiera describe la mitad de las veces que nos vamos a encontrar. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de parámetros, que ese nos va a arrojar mucho más información. Vamos a ver por qué. En este caso ya no estoy dejando a esta fija. Es más, ¿por qué? Porque dejarla fija implicaba que yo podía decir que una sola curva definía muy bien el comportamiento de todos los vectores tangentes. Pero cuando meto otra curva, es equivalente a meter un cambio de parámetros. Veamos por qué. Porque phi de p yo lo puedo escribir como phi ya no de alfa i, sino, porque recordemos que alfa i era p, pero lo habíamos escrito como phi a la menos 1 de xa, mientras que alfa j lo habíamos escrito igual como p, pero phi tilde inversa de x tilde b. Entonces, en lugar de poner a p como lo que me conviene, lo voy a escribir bajo la otra carta coordenada, es decir, phi j de 0. ¿Y esto qué significa? Simplemente lo sustituyo por phi tilde inversa de x tilde b. Y ahora sí, esto es lo que tengo que derivar con respecto al parámetro. Entonces, fíjense cómo cambiar de curva es exactamente lo mismo que cambiar de carta coordenada. No tenemos problema con el cambio de carta coordenada porque como los elegimos a nuestras cartas coordenadas que formaran parte de la estructura diferenciable, este cambio de coordenadas es un diffeomorfismo. Ahora, vuelvo a hacer el truco de cambiar a x tilde b como phi tilde de p, pero p lo pongo como phi inversa de xa, y eso es lo que escribo aquí. Simplemente estoy componiendo lo que ya tenía con mi nueva manera de escribir a x tilde b. Y ahora sí, si se fijan, tengo dos veces el cambio de coordenadas o el cambio de carta coordenadas inverso. Pero aplico la regla de la cadena y tengo que derivar con respecto al tiempo lo que está aquí y con respecto a las coordenadas lo que está acá. ¿Con respecto a qué coordenadas? Bueno, con respecto a qué coordenadas empecé. Aquí están las de A, pero aquí están las de x tilde b. ¿Por qué? Porque estoy empezando con la curva alfa j de 0, que en realidad me describía bajo la carta coordenada phi tilde. Entonces necesito derivar con respecto a las coordenadas de la carta coordenada phi tilde. Aquí no importa porque las cartas aquí no estoy derivando con respecto a las coordenadas, estoy derivando con respecto al parámetro. Y lo que estoy derivando en realidad es el cambio de parámetros. ¿Y a quién estoy cambiando de parámetros? Pues a xa. Entonces hago esta derivada, que por cierto ya sabíamos que era, ya lo habíamos hecho. Y puedo escribir a x tilde b simplemente como phi tilde p. ¿Qué va a pasar con esto? Que puedo escribir esto de aquí como esta composición. Esto me va a dar la identidad y finalmente voy a tener a las derivadas parciales con respecto a b, pero de phi de p. Y esto de acá, pues ya sabíamos quién era, ¿no? Porque esta parte es la curva alfa i evaluada en 0. Y entonces hago mi composición phi tilde compuesta con alfa i evaluada
en 0. Y eso es lo que voy a derivar con respecto al parámetro. Y acá con respecto a las coordenadas voy a derivar a phi de p. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? Dense cuenta que esto de aquí, es decir, esto también lo puedo escribir así. ¿Por qué? Porque esto, es decir, esto de acá, es justamente la curva alfa j de 0. Y entonces creo que queda mucho escrito de esta forma, queda explícito dónde estoy haciendo el cambio de cartas coordenadas. Porque por un lado tengo la derivada de esta composición con esta curva evaluada en 0. Y por otro lado tengo la derivada con respecto a la coordenada que estoy cambiando, pero de esta composición de la otra curva. Entonces, si yo lo escribo así, así como un paso intermedio, tengo las dos expresiones, tanto para ambas cartas coordenadas como para ambas curvas. Pero como les decía, esto de acá no es otra cosa que phi de p, porque alfa de j de 0 es p, y pues phi es phi, entonces phi de alfa j de 0 es phi de p. Y entonces tengo a la derivada con respecto al tiempo de x tilde p por las derivadas parciales con respecto a las coordenadas de phi tilde, pero de phi p. ¿Y se acuerdan quién era phi p? Pues phi p era x a. Entonces tengo estas derivadas, la derivada con respecto al parámetro de x tilde b por las derivadas con respecto a la carta coordenada phi tilde, pero de x a. Aquí simplemente lo voy a hacer para la otra carta coordenada, es decir, empiezo ahora con phi tilde compuesta con la carta coordenada a la que le había asignado a phi, y hago exactamente el mismo proceso, que es primero ver que esto de aquí no es otra cosa que phi inversa sobre xa, y después escribir xa como phi de p y escribir a p como phi tilde inversa de x tilde b, meter esto dentro de la composición y ahora sí aplicar la regla de la cadena. ¿Y esto qué me va a dar? Pues si se fijan, ahora me va a dar la composición contraria. Pero se sigue conservando que de un lado tengo a una carta coordenada con la curva que le correspondía a la otra, y del otro lado tengo a la otra carta coordenada con la curva que le correspondía a la otra. Solo que ahora estoy derivando con respecto a las coordenadas de phi y no de phi tilde. Pero ¿a quién estoy derivando? A phi tilde. Entonces, esto lo puedo escribir como esto de acá. Que si se fijan, justamente es el cambio de coordenadas de esto de aquí. Entonces vamos a definir un par de cosas que nos recuerdan a lo que ya habíamos hecho para superficies y para curvas. A estos vectores que están aquí, que no son covectores en realidad, ¿no? Porque acuérdense que estos yo los tengo que evaluar en un parámetro. En realidad los tengo que evaluar en el parámetro 0 si quiero ser más preciso para obtener p, pero para un punto en general los tengo que evaluar en un parámetro. Entonces son covectores. Los voy a definir como estos funcionales. Y vamos a definir al operador derivada total como, que ya sabíamos que era d sobre dt de xa, por ejemplo, por la parcial de a
de phi tilde de p. Entonces voy a definir al operador d como todo esto de aquí, donde he llamado a estos funcionales como de xa. Y entonces podemos escribir a los vectores tangentes para una carta coordenada y una curva fija como simplemente esto que está aquí, que es mi operador aplicado en phi de p, como fíjense que está en la base contraria. Es decir, yo estoy aquí hablando de phi, pero aquí tengo a x tilde b y estoy derivando con respecto a las parciales de b. Pero ¿por qué esto es correcto? Porque fíjense que son dos índices mudos y un índice libre. Entonces, ¿quién es el índice libre? Pues el índice libre es a. Y entonces, esta derivada o este vector tangente va a ser nadie más que de xa. Es decir, esto es el cambio de base que me da esto de acá. Y esto ya simplemente me está diciendo que se comporta como un tensor. ¿Por qué? Porque obedece muy bien las reglas de transformación que hemos establecido desde el principio del curso. Ahora, de forma un poquito más general para el cambio de coordenadas o dos curvas equivalentes, simplemente lo podemos escribir así, donde estamos haciendo notar a qué curva nos estamos refiriendo. Y aquí en lugar de poner a la coordenada, estamos poniendo a la función o a la carta coordenada evaluada en el punto. Pero esto no es otra cosa que esto de acá, ¿no? Y lo mismo podemos hacer para el tilde, que nos va a dar, si se fijan, en la otra base que está acá y en la carta coordenada que queremos derivar, que justamente es el cambio de base, ¿no? Porque aquí los índices mudos son a y el índice libre es b. Ahora, si llamamos al vector nu a nuestro operador y a los vectores nu a como estas de xa, las componentes de nuestro vector, pues simplemente lo podemos escribir de esta manera, que pues no me gusta tanto, pero es notación que van a encontrar en algunos libros, sobre todo de relatividad, porque son los vectores velocidad. Entonces, estas son las componentes en una base de nuestros vectores velocidad bajo una carta coordenada, que fíjense cómo estoy haciendo el cambio de base hacia acá, y estos los componentes del vector velocidad en nuestra base A, que simplemente es cambiar de base a esta de acá. Muy bien, ahora, pero ¿qué pasa cuando tenemos que considerar funciones? Ah, bueno. Recuerden que les había dicho que el mapeo phi compuesto con alfa era otra curva que iba directamente desde R hacia un abierto de Rn. Entonces vamos a llamarlo ya así para dejarnos de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos esto de acá. Y vamos a tomar una función que simplemente vaya desde aquí hasta otro intervalo en la recta real. Es decir, tenemos nuestra curva que vive en Rn y la queremos llevar a la recta real. Aquí podríamos hacer un mapeo hacia otro Rm, pero estoy eligiendo una función para que vean cuáles son los vectores tangentes simplemente en una función. Entonces la composición nos va a llevar desde R hasta R. Entonces ahí no hay ningún problema porque en realidad simplemente estamos haciendo cálculo en una variable. Entonces, ¿quiénes van a ser los vectores tangentes? Pues simplemente
voy a tener que derivar a f evaluada en esto de aquí. Porque recordemos que yo no puedo saber quién es P en realidad si no lo traduzco primero al lenguaje de R. Y esto pues ya lo voy a abreviar simplemente como gamma de 0. Ahora, recordemos que gamma prima no era más que nuestro vector velocidad, que era tangente a P en la variedad. Entonces, si yo hago esta derivada, tengo que hacer la regla de la cadena, que es derivar con respecto al tiempo, bueno, con respecto al parámetro, esto de aquí, y luego derivar con respecto a las coordenadas, lo que está la función. Y esto, como estas coordenadas son xa, me queda como el vector velocidad por las parciales de la función evaluadas en estas coordenadas. Pero recordemos que la expresión del vector velocidad era equivalente a esto de acá por las parciales de b. Entonces yo puedo sustituir a este vector velocidad simplemente por esto de acá y ver qué sucede. Bueno, démonos cuenta que esta parte de aquí me puede cambiar la base de la diferencial parcial, y entonces tengo esto de acá. Que esto tiene mucho más sentido porque aquí tenemos 3 índices mudos y eso pues como que no tenía sentido, ¿no? Aquí en cambio tenemos 2 índices mudos y el índice libre es A, que es justamente lo que queríamos. Ahora, si no tomamos a alfa i como fija, sino la cambiamos como una curva que pasa por P, y también expresamos a P como la inversa de phi tilde de x tilde b, que va a ser igual a alfa j de 0, entonces simplemente tendríamos que hacer algo que es terriblemente tedioso, que es la regla de la cadena una y otra vez, pero de un lado nos va a dar esta parte, el vector velocidad, esta parte la vamos a dejar así, y esto lo podemos expresar simplemente como P, lo expresamos así, y la derivada de P con respecto a simplemente así. ¿Esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar el vector velocidad, esto, y la derivada con respecto a A, pero de la curva alfa j. Y esto lo podemos componer de una manera bonita, y esto ya sabíamos quién era, que era justamente el cambio de coordenadas, pero ahora de A a la base B. ¿A quién nos va a cambiar esta coordenada? Pues lo que está actuando sobre aquí adentro. De hecho, no podría cambiarme esta diferencial porque no tiene el orden correcto. Entonces va a cambiar a lo que está aquí de A a B. Y entonces me va a quedar como el vector velocidad actuando en f evaluada en x tilde b. Lo cual también tiene mucho más sentido porque tengo 2 índices mudos que son A y un índice libre que es B. Entonces ya para finalizar, los vectores tangentes los voy a escribir de estas dos maneras. Fíjense que puede parecer contraintuitivo porque estoy usando la base diferente para este vector al que quiero, pero en realidad las componentes van a ser las que me determinen en realidad la base de mi vector tangente. Ahora, podemos concluir que los vectores tangentes que forman al espacio que en las superficies habíamos visto que era el plano tangente, ahora es un espacio tangente, escritos de forma más general van a ser estos y estos de acá, donde simplemente vamos a tener que poner las componentes que queremos
para ver qué componente me va a dar del vector tangente o del vector velocidad, y acá justamente la derivada direccional. Ahora recordemos que mi espacio tangente es un subespacio de Rn que tiene como vectores de la base a estos de aquí, o si quieren a estos de acá, los que ustedes quieran, dependiendo de qué carta coordenada tomen, y que estos cuates de acá son los elementos de la base del espacio dual al espacio tangente. Porque recordemos que, como hemos estado viendo, cada que yo aplico estos o estos, lo que hacen es cambiarme la base de aquí. Entonces, esa era la característica principal de la base del espacio dual. Entonces, estos son la base del espacio dual al espacio tangente, que ahora sí ya podemos llamar espacio cotangente, y vamos a escribir así. Y entonces simplemente las derivadas direccionales de una función para Rn van a quedar en términos de los vectores de la base dual del espacio, es decir, del espacio cotangente, y de los vectores de la base del espacio tangente, que sabemos que bajo una parametrización o bajo una carta local de coordenadas específica, la que nos da la base estándar de Rn nos va a dar la igualdad con Rn. Es decir, para una variedad de dimensión n, el espacio tangente de la variedad es igual a Rn. Entonces, hacer cálculo en Rn es en realidad hacer cálculo en este espacio dual, el espacio cotangente, y en el espacio tangente a la variedad. Nada más ya para que lo vean, esta es, por ejemplo, la derivada direccional en dirección de este vector velocidad v, que no va a ser otra más que este vector, o este covector más bien, y la derivada parcial de f. Pero como este vector v tiene a su base en Rn, lo que va a hacer es seleccionar a la base, como ya habíamos visto cuando vimos superficies. Como es una función lineal, saca el escalar y se queda con este, que hace aquí lo mismo que hace cualquier base del espacio dual, que es, bueno, que sean las funciones coordenadas, que es la delta de Kronecker, que nos va a cambiar aquí la b por a, y esto nos da esto de acá, que no es otra cosa que la parcial de a por f por dx a, de nuevo. Y entonces, en realidad, hacer cálculo en Rn se reduce a trabajar con los vectores del espacio tangente de una variedad y el espacio dual al espacio tangente, que es el espacio cotangente. Eso es todo por la clase de hoy.